Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Nicolás Zuluaga, estudiante de Ingeniería de Sistemas. A continuación, pues es lo que es la presentación de lo que es el caso de estudio para la materia de metodologías ágiles. En este caso, se va a hablar pues principalmente de un resumen del proyecto seleccionado, que es el caso de estudio escogido de la fábrica de software ubicada en Guayaquil, Ecuador, que busca mejorar su productividad frente a constantes retrasos en la entrega de proyectos. Esta empresa decide elegir Canva para su implementación en un proyecto piloto con un equipo de 6 personas. Y pues el proyecto consistió en visualizar el flujo de trabajo mediante el tablero Kanban, capacitar al equipo y aplicar los indicadores como el lead time para controlar y mejorar los tiempos de entrega. Con respecto a lo que fue el desarrollo el estudio de este caso, primero hay que indicar los roles del proyecto. Se menciona dentro de lo que es la propia documentación que tienen tres roles clave, que son el gerente de proyectos, ese debe ser aquel encargado que se supervisa el avance y toma decisiones estratégicas, el líder de proyecto, encargado de coordinación y ejecutar tareas de desarrollo, y los programadores senior y junior, que son los que ejecutan las tareas de codificación, pruebas y documentación. Estos serían los roles que se desarrollarían de manera completamente normal. Pero resulta que en nuestro caso de estudio, en la aplicación de lo que es el Kanban, esta empresa resulta de carácter atípico. ¿En qué sentido? Como tal, aunque los roles estén establecidos dentro de lo que es el propio documento indicando los roles presentes dentro de la empresa, estos roles, por así decirlo, no son muy estrictos a la hora de regirse. Es decir, el líder de proyecto, por ejemplo, no cumple estrictamente trabajos de líder de proyecto. El líder de proyecto a veces toma la batuta en lo que es tareas de desarrollo. Y a su vez, los programadores senior y junior, eh, a la falta de lo que es un líder claro, por así decirlo, por la, por la flexibilidad que se presenta, eh, toman a veces también lo que es el rol de liderato para tomar la iniciativa en lo que es el desarrollo de las distintas tareas que el proyecto necesite. Esta clase de flexibilidad no es de carácter, no es de ninguna coincidencia. Es debido a las propias capacidades o, por así decirlo, condición actual que presenta la empresa al ser únicamente 6 trabajadores y no tener tanta vida, por así decirlo, o tanto recorrido profesional de esta empresa. Eso es de unos pocos años. Entonces, pues se podría decirse que pues por esta falta de trabajadores o por esta cantidad pequeña de trabajadores, este grupo de trabajo pequeño, resulta bastante vital a la hora de desarrollar ellos los diferentes proyectos que tengan que hacer, el implementar esta clase de flexibilidad donde, por así decirlo, todos trabajan todo. Ahora, con lo que es la prevención de riesgos o que cómo se mitigaron los riesgos. Entonces, como tal, los elementos de riesgo, más allá de lo que era en este proyecto en concreto, porque en el caso se mencionó directamente era más las propias limitaciones de la empresa y no del proyecto en sí que estuvieran desarrollando, se va a hablar pues específicamente de esos riesgos o por así decirlo de estos inconvenientes que pudieran llegar a tener ellos como compañía a la hora de desarrollar estos proyectos aplicando la metodología de Kanban. Entonces, el primero es el trabajo sin cumplir roles, sí, trabajo sin cumplir roles jerárquicos. Como se mencionó previamente, no tenían una elección estricta de quién debía cumplir qué cosa. Y los trabajadores, de cierta manera, ya estaban lo que era, por así decirlo, acostumbrados a lo que se trabajaba de todo un poco. Entonces, por ello mismo, se escoge lo que es la metodología de Kanban, que esa fue la manera de mitigarlo. Al tener esa flexibilidad dentro de su propio planteamiento para lo que es el desarrollo de las diferentes tareas, se tiene esa facilidad para poder adaptarse y abarcar las diferentes metas que se tengan en este proyecto de desarrollo como empresa. Esta gran flexibilidad dentro de lo que es la asignación de elementos clave es lo que les permite a ellos en los diferentes elementos que tengan que realizar poder realizarlos sin tener ninguna traba o obstáculo de limitaciones por el rol que están cumpliendo. Es decir, a la hora de que el líder de proyecto tenga que hacer eh, una entrada directa para cambiar algo debido a hacer correcciones de manera de desarrollador, lo puede hacer sin ningún inconveniente.
Otro riesgo, desconocimiento de la metodología. A la hora de implementar formalmente lo que es la metodología para la empresa, pues corría el riesgo de que pudieran a desconocer o cómo funcionaría lo que es el manejo del tablero de Kanban, que es como una de las herramientas principales, con el uso del post-it y el manejo de lo que son las diferentes tareas. La propia empresa se encargó de lidiar con este propio riesgo a la hora de indicar lo que es una capacitación del personal, dándoles el conocimiento necesario y brindando ese acompañamiento, por así decirlo, para darles a entender a todos los trabajadores cómo consistía el manejo de Kanban, qué elementos consistían, el diseño de cómo iba a ser la estructura de los posits, o sea, los contenidos que iba a manejar el posit, las fechas, dónde iban ubicadas y todo lo demás. También otro elemento que se podría llegar a presentar es la sobrecarga de trabajo. Debido a que todos trabajan en simultáneo, existe la posibilidad de que aquel que esté cumpliendo en ese momento con múltiples roles llegue a tener más tareas. Para evitar esa problemática, la propia empresa limitó la cantidad de tareas simultáneas o la cantidad de work in progress que podía llegar a tener uno de los empleados, uno de los trabajadores, que es un máximo de 10. Un empleado no puede tener más de 10 tareas o trabajos en progreso eh, sin terminar, ¿sí? O sea, lo que me refiero es, los trabajadores no podían tener más de 10 trabajos simultáneos. Estos, aunque tuvieran los elementos que tuvieran que trabajar, estos no podían superar la cantidad de 10. Y por último, la falta de seguimiento. A la hora de que se llegara a un problema debido a la falta de entregas, que es la problemática principal que se menciona, que es los numerosos retrasos con clientes anteriores, esto se consigue con el monitoreo visual efectuado utilizando el propio tablero de Kanban. A la hora de que este sea un tablero persistente, se ve constantemente lo que es el progreso, retrasos, elementos, requisitos, todos elementos clave que tengan que ver constantemente. Pues se hace también una mención de que tienen reuniones de 20 minutos constantemente para hablar sobre las novedades o elementos a trabajar y no se quede ningún componente o elemento clave por detrás. Ahora lo que es el desempeño del líder. Como se mencionó en reiteradas ocasiones, es una estructura de trabajo atípica. Aunque se hayan mencionado los diferentes roles que presenta la empresa, no hay una mención detallada de las labores hechas por el propio líder del proyecto. El líder existe, claro está, pero como ya se mencionó, el líder toma funciones de desarrollador y los desarrolladores a veces por ausencia del líder toman ese rol de iniciativa y de liderazgo. Pero sí se puede indicar algo que por así decirlo, se concluye a través del análisis hecho de todo el caso. Hay una capacidad de adaptación, pues gracias a las conclusiones de eficacia del proyecto, donde ellos denotan que este proyecto desarrollado con Kanban lo entregaron con antelación, sabemos que el líder pudo efectuar correctamente su trabajo de liderazgo junto a sus diferentes tareas de desarrollo que tuvo durante todo este proyecto, y a su vez lo que es un fomento del trabajo colaborativo por parte del líder. Aunque no se especifiquen las labores claras que ejecutó durante su proceso de liderazgo, a la hora de trabajar directa por parte del equipo de desarrollo junto con el líder y viceversa, esto permitió un desarrollo, un refuerzo en lo que es el desarrollo del trabajo, reforzando lo que es el entorno colaborativo y de trabajo mutuo, donde se colaboraban, por así decirlo, continuamente las diferentes partes, sobre todo el líder con sus desarrolladores. Eso es lo que se puede llegar a decir sobre el desempeño del líder en este caso. Lo siguiente, el margen de mejora. Considero yo que hay tres elementos clave que se tienen que mencionar para en este caso, casos futuros, con respecto a la aplicación de esta metodología en esta empresa, que son notablemente importantes para mencionar. Métricas de calidad. Se hace una mención, considero yo, superficial de lo que es una aceptación del cliente, de lo que es el producto, debido a que la satisfacción ellos la concluyen en base a que pudieron entregar el producto antes, pero se recomiendan métricas que detallen con precisión aquello que se ha hecho bien y aquello que es necesario para mejorar. Unas métricas que hablen tanto de la satisfacción, que hablen de la calidad, que mencionen los diferentes elementos, la fluidez del producto y todo lo demás. Dentro del propio documento se menciona que pues debido por el debido proceso de investigación, sí hace falta, o sea, sí se espera que se tenga una retroalimentación de cuáles son los resultados que genera este proyecto en el propio cliente,
Y se menciona también que pues por falta de tiempo esto no se llega a hacer. Pero sí se reconoce que es necesario reconocer, sí se reconoce que es necesario entender aquello que, una retroalimentación por parte del cliente y que considera que, que fue aprobatorio, que le gustó y que pueden haber diferentes mejoras. Definición más clara de roles. Aunque obviamente se habla de la gran utilidad de Kanban por su flexibilidad y el que no limita a las diferentes personas implicadas en el proyecto a los roles establecidos, debido a que salen a flote, debido a que el proyecto salió a flote con el trabajo colaborativo y el cumplimiento funcional del equipo, se recomienda una mayor definición, al menos en términos de liderazgo de proyecto, en lo que son los roles. ¿Por qué? Porque considero a la hora de que es muy importante lo que es la asignación de diferentes tareas, porque hay diferentes tareas que tienen más o menos carga y esta carga pues también implica en lo que es a quién se le va dirigido dicha tarea. A la hora de todos ellos haber trabajado, por así decirlo, en el mismo nivel como desarrolladores que se colaboraban, de cierta manera implicaba que el trabajo lo podía hacer cualquiera, en el sentido de que el trabajo se asignaba entre todos. Pero hay que tener claro de que hay trabajos o hay elementos de lo que es el desarrollo de este proyecto que deben ser tomados con su gravedad y con el peso que corresponde, y hay elementos que solamente podían ser tratados por aquel que sea considerado líder del proyecto. Entonces a eso me refiero yo con definición más clara de roles. Y luego lo siguiente es participación del cliente. El caso no hace mención de un elemento importante como lo es el acercamiento con el cliente para obtener una retroalimentación e información de primera con respecto a satisfacción, cambios de enfoque y demás. ¿A qué me refiero con esto? Se nos menciona durante todo lo que es durante lo que es la parte del documento hablando de este caso de estudio, de netamente lo que es la eficiencia en la entrega de las diferentes tareas asignadas, en el desarrollo, lo que era las diferentes partes que constituían a lo que era el proyecto, más sin embargo no se habla de un elemento que consideramos muy clave, que es esa retroalimentación y charla constante con el cliente y con los stakeholders. El cliente es de las primeras personas que le define a uno como grupo de desarrollo qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, y esa comunicación constante permite mantener encaminado el flujo del proyecto, cosa que no se vio. Y por último, la elección de uso de metodología. ¿Utilizaría esta metodología? Mi respuesta inicial es depende del contexto, ¿sí? Para este caso de estudio en específico, con las limitaciones que presentan de personal, de tiempo y demás, considero que es una elección adecuada, pues en términos, como ya mencioné, de personal y sobre todo de la presencia de trabajadores sin un rol estricto como lo es el líder, es una decisión acertada a la hora de poder desarrollar lo que es las diferentes tareas y los trabajos para que se puedan adaptar y seguir correctamente lo que es el trabajo y conseguir los resultados esperados. Ahora por elección personal, yo a la hora de involucrarme con una empresa considero escoger una diferente metodología, debido a que es clave, a mi parecer, lo que es la elección, la definición muy clara de roles dentro de un proyecto. Considero que es demasiado necesario el dejar bastante definido quién se encarga de qué rama de tareas, qué elementos va a entrar en contacto, a qué se tiene que acostumbrar, cuál sería el alcance de esta persona como trabajador, de hasta dónde su trabajo llega y en qué elementos influye. Pues esta definición desde la cuestión personal, considero yo permite una mejor organización y a su vez una mayor fluidez a nivel, por así decirlo, individual, sin dejar atrás lo que es el trabajo colaborativo. Por mi parte, eso sería todo con respecto al proyecto. Muchísimas gracias y una excelente noche.